Oye, te digo un secreto para darle una vuelta a tu vida, a tu chamba y a tus finanzas. No es cuestión de suerte, de contactos, ni de puro talento. Es lo que haces en la primera hora del día. Suena loco, ¿verdad? Pero espérame, que te convenzo. ¿Has visto cómo empieza el día la mayoría, aplazando el despertador, levantándose de malas, revisando el celular y recibiendo un baño de noticias feas, cuentas por pagar y deudas? Antes de cepillarse los dientes, ya traen el cerebro hasta el tope de problemas. ¿Y cuál es el pedo? Ese ratito no es solo una rutina, es una declaración silenciosa de cómo te manejas en la vida. Napoleon Hill, el que escribió El secreto de la mente millonaria, le atinó desde chiquito. Decía que tus primeros pensamientos al despertar marcan el tono del resto del día, como el timón que decide hacia dónde va tu barco. Piensa, ¿cuántas veces te has levantado tarde, corrido al trabajo, atascado en el tráfico, llegando reventado, sin foco y sintiendo que te la pasaste apagando fuegos que ni eran tuyos? No es falta de tiempo, es falta de dirección. Si no tú defines el tono del día, lo hace alguien o algo más. Y ahí está el chiste de la gente que hace grandes cosas. No dejan que el día los sorprenda. Hill, en sus inicios como periodista con poca lana y trabajando en periódicos chiquitos, casi en la quiebra, tenía algo que muchos desprecian: el control de sus mañanas. Todos los días se levantaba antes del sol, hasta en sus peores momentos, y dedicaba la primera hora a la reflexión y la planeación. Mientras la ciudad dormía, se preguntaba, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a mi meta? Y así, a pesar del hambre y de las burlas, se convirtió en consejero de 2 presidentes de Estados Unidos y escribió uno de los libros más vendidos de la historia. Si crees que esto es puro cuento motivacional, la ciencia lo confirma. Un estudio de Harvard Business Review demostró que la gente que dedica la primera hora a tareas enfocadas y a la planeación tiene 23% menos estrés y hasta 31% más productividad. ¿Por qué? Porque al despertar, el cerebro está en ondas alfa, un estado súper receptivo, donde las ideas y emociones se absorben más fácilmente. Si empiezas el día pensando en broncas, programas tu mente para el modo supervivencia. Pero si empiezas con propósito, activas el modo liderazgo. ¿Has notado que hay gente con una energía brutal en la mañana? No es porque duermen más, es porque le ponen rumbo a su día antes de que el mundo lo haga. Los que construyen imperios, transforman sus finanzas y se convierten en referentes. No se levantan a reaccionar, se levantan a decidir. Así que, la pregunta es, ¿quién elige el tono de tu día? ¿Tu celular? ¿Las noticias? ¿Tu ansiedad? Imagina que mañana, antes de cualquier notificación, cierras los ojos 2 minutos y te preguntas, ¿qué quiero vivir hoy? ¿Qué emoción quieres sentir? ¿Qué energía quieres llevar? ¿Qué decisión necesitas tomar? Anótala, una frase, una meta, un compromiso. Parece una tontería, pero esa simpleza transforma. Hill decía que son las pequeñas decisiones, tomadas conscientemente y repetidamente, las que moldean el carácter de un ganador. No tiene que ser algo grandioso, puede ser hoy no me voy a quejar, o hoy termino esa tarea difícil antes de las 10. El secreto no está en la complejidad, sino en el compromiso con la dirección. Quien no decide temprano, se la pasa apagando fuegos todo el día. Si quieres verlo en acción, observa a los millonarios hechos a sí mismos, a los atletas de alto nivel, a los emprendedores que empezaron de cero. Todos tienen una rutina matutina estructurada, algunos meditan, otros leen, algunos hacen ejercicio. Pero el patrón es el mismo: propósito antes de la demanda, decisión antes de la reacción. La rutina matutina no es un hábito, es un ritual de liderazgo personal. Y si piensas que no te funciona porque tu vida es un caos, que tus mañanas son un desastre y que tu realidad es diferente, exacto,
Por eso necesitas empezar. La vida no va a frenar para que te organices. Eres tú quien tiene que pausar y decidir, aunque sean 2 minutos. Mañana, antes de levantarte, antes del WhatsApp, respira hondo. Visualiza tu día. Piensa en 3 palabras que quieras sentir. Por ejemplo, confianza, claridad, fuerza. Dítelas a ti mismo. Y después anota lo que necesitas hacer para que esas 3 palabras estén vivas hasta el final del día. Eso es estrategia mental, eso es dirección, eso es ser el dueño de tu historia. Si te sientes perdido, sin foco, sin ganas, no es porque tu vida no valga la pena, es porque te levantas a sobrevivir, no a liderar. Y la buena noticia es que eso cambia mañana, cuando suene el despertador. Solo necesitas decidir. ¿Quién elige el tono de tu día? ¿Tú o el mundo? Hay una fuerza silenciosa que separa a los que solo pasan el día de los que consiguen resultados consistentes. Esa fuerza se llama impulso y no llega de casualidad. Se construye intencionalmente en los primeros minutos de la mañana. La mayoría desperdicia esa oportunidad. Se levantan cansados, aplazan las tareas difíciles y empiezan el día apagando fuegos. Pero el secreto de los que construyen imperios, carreras sólidas y vidas plenas, está en entender que el primer acto del día es la semilla que determina la cosecha de las horas siguientes. Hill decía, pequeñas victorias generan grandes conquistas. Y no lo decía por decir. Cuando estaba en la ruina, desacreditado, escribiendo sus ideas mientras lo ridiculizaban, sabía que cada mañana era una oportunidad para construir un pedazo de sus sueños. Él transformaba sus mañanas en momentos de decisión. Escribía los objetivos del día, elegía la tarea más difícil y la hacía antes de que el mundo interfiriera. Porque sabía, lo difícil que aplazas no desaparece, pesa, te quita energía y te impide avanzar. La ciencia lo explica bien. Hay un mecanismo en tu cerebro llamado sistema reticular activador, como un radar interno. Cuando empiezas el día haciendo algo importante, especialmente algo que requiere valor o enfoque, liberas dopamina, el neurotransmisor de la motivación y la recompensa. Eso genera una sensación de logro que alimenta el resto del día. Es como tumbar la primera ficha de dominó. El impulso se expande. Y al revés también. Si empiezas procrastinando, las pequeñas rendiciones se vuelven un patrón. Un ejemplo práctico: John D. Rockefeller, el magnate del petróleo, era un obsesionado con su rutina matutina. Se levantaba antes que todos, identificaba la actividad más estratégica o desafiante y la resolvía de inmediato. Ese simple hábito lo convirtió no solo en el hombre más rico de su época, sino en alguien conocido por su frialdad y eficiencia en las crisis. Porque ya había superado lo más difícil del día, mientras otros aún estaban arrastrándose por la cocina. ¿Cuántas veces has notado que el simple hecho de resolver algo complejo temprano te deja más ligero, más seguro, como si nada más pudiera afectarte? Exacto. No necesitas 8 horas perfectas para tener un día productivo. Necesitas una primera victoria. Y esa victoria no tiene que ser grandiosa. Puede ser una conversación difícil, un correo pendiente, un entrenamiento que estabas posponiendo o empezar ese proyecto que te da miedo. ¿Por qué funciona? Porque tu cerebro está programado para repetir el estado emocional predominante. Si empiezas el día sintiéndote competente, en acción, con sensación de progreso, buscará repetir eso. Es el efecto bola de nieve. Un estudio de la Universidad de Duke demostró que más del 40% de las acciones que haces al día son hábitos inconscientes. O sea, si tu hábito matutino es el aplazamiento, la distracción, la procrastinación, eso se expande. Si es de decisión y actitud, el efecto también se multiplica. Piensa, ¿qué te está atormentando, paralizando,
ese reporte, esa conversación difícil, organizar tu escritorio, ese correo que debiste responder ayer. ¿Qué pasaría si mañana decides enfrentarlo en la primera hora? Y si, en vez de dejarlo más difícil para después, lo pones primero y lo terminas, el impacto va más allá de la tarea. Reorganiza tu psicología, cambia tu autopercepción. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el comandante de tus decisiones. Y lo más interesante, mientras más temprano resuelvas lo difícil, menor es el desgaste mental. Al inicio de la mañana, tu fuerza de voluntad está al tope, como un tanque lleno. Cada decisión, cada pendiente aplazada, consume combustible. Si esperas hasta el final del día, la energía ya se fue. Por eso los procrastinadores viven cansados y ansiosos, cargando un peso invisible todo el día. Quien resuelve lo importante temprano, lleva ligereza. ¿Quieres probar? Elige hoy cuál será tu primera victoria mañana. Escríbelo en un papel. Puede ser terminar un reporte, organizar tu cuarto, hacer ese entrenamiento o tomar una decisión que has estado evitando. Déjalo visible. Al despertar, antes de cualquier distracción, hazlo. Y después observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo cambia tu humor, tu disposición y tu enfoque. Recuerda, esperar el momento perfecto, el clima ideal, el humor perfecto, es la ilusión que mantiene a la gente común atrapada en la mediocridad. Los grandes nombres de la historia no esperaban sentirse listos, creaban su propio impulso, un día a la vez, un reto a la vez. Como decía Hill, la oportunidad a menudo se disfraza de trabajo duro y por eso muchos no la reconocen. No necesitas transformar toda tu vida en una mañana. Necesitas transformar tu mañana en un comando para tu vida. Porque la verdad es que quien gana la primera batalla del día, gana las demás con más facilidad. Si entiendes esto, verás que la primera hora de tu día nunca ha sido tan valiosa. La vida, para todos, es cíclica. Tiene altos y bajos, y no importa qué tan bien planees, en algún momento te pondrá a prueba. Puede ser una noticia inesperada, un despido, una enfermedad, una crisis financiera o simplemente ese momento en que todo parece salir mal a la vez. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quien se desmorona y quien atraviesa el caos de pie? No es talento, suerte ni privilegio, es resiliencia. Y la forma más inteligente, estratégica y silenciosa de construir esa fuerza está en lo que haces o dejas de hacer en tus mañanas. Napoleon Hill lo entendió como pocos. Tuvo una infancia difícil, perdió a su madre muy joven y tuvo que trabajar desde pequeño. A lo largo de su vida pasó por quiebras, persecuciones políticas y crisis económicas severas. Incluso durante la Gran Depresión de 1929, mientras miles de empresarios quebraron, Hill perdió casi todo. Pero en lugar de rendirse, mantuvo intacta su rutina matutina. Creía que la forma en que empiezas el día es el entrenamiento más importante para lidiar con los golpes que la vida te da sin avisar. Todos quieren ser fuertes cuando llega el problema, pero pocos se preparan antes. La mayoría espera el caos para reaccionar, y cuando llega, se encuentra sin estructura, sin base emocional, sin claridad para actuar. Quien desarrolla pequeñas pruebas de resiliencia temprano, construye esa musculatura interna para los días malos, porque la resiliencia no surge en el momento de la caída. Surge en los pequeños enfrentamientos diarios. ¿Cuántas veces te has dicho, ya no aguanto más, o ya no tengo fuerzas? La cuestión no es si llegará la dificultad, sino si estarás preparado cuando llegue. Winston Churchill, otro nombre legendario de la historia, lideró una nación bajo bombas, hambre y terror. Y aún así, mantenía un ritual matutino inquebrantable. Escribía, reflexionaba y repetía mentalmente las convicciones que lo mantenían firme. Entendía que la batalla del día empezaba dentro de la cabeza.
antes de cualquier decisión o reunión de guerra. Lo mismo aplica para ti. Cuando te despiertas y permites que el celular, las notificaciones o los problemas entren antes de que domines tu mente, ya empiezas en desventaja. El día se convierte en una secuencia de reacciones, no de decisiones. Si te despiertas y dedicas 10 minutos a respirar, meditar, hacer una lista de 3 cosas por las que estás agradecido o a enfrentar ese malestar, como levantarte sin posponer la alarma, tomar una ducha fría o salir a caminar, estás entrenando la resiliencia. Puede parecer poco, pero esos pequeños retos construyen la certeza silenciosa de que eres capaz de soportar el malestar. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando llegue la gran dificultad, no te romperá, porque el músculo emocional que has entrenado en las mañanas desafiantes te ha preparado para eso. La ciencia lo comprueba. Estudios de la Universidad de Columbia muestran que las personas que se someten a pequeños malestares intencionales diariamente tienen niveles más bajos de ansiedad y mayor capacidad para tomar decisiones bajo presión. No se trata de convertirte en un mártir o de despertarte todos los días para sufrir. Es sobre dejarle claro a ti mismo temprano que eres más fuerte que cualquier pereza, cualquier miedo, cualquier excusa, que controlas tu propio estado emocional antes de cualquier noticia, cualquier cobranza o cualquier dificultad. Y cuando ese entrenamiento se convierte en parte de tu rutina, se convierte en tu fortaleza, te protege en los días en que las cosas se salen de control. Mientras muchos se desploman, tú enfrentas el problema con serenidad, porque ya lo has practicado, a menor escala, todas las mañanas. La diferencia entre quien gana y quien se hunde está precisamente en esa anticipación. Antes de cualquier tarea, objetivo o notificación, haz de tus mañanas un campo de entrenamiento. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que me saque de mi zona de confort? Puede ser levantarte a tiempo, empezar el día sin ver el celular o resolver temprano esa pendiente que has estado aplazando. Cada pequeño acto de disciplina matutina es una declaración. Soy más grande que mi miedo, comando mi mente. Y cuando llegue la adversidad, porque llegará, ya no te preguntarás, ¿por qué a mí? Te preguntarás, ¿qué hago ahora? Ese cambio de mentalidad es lo que define líderes, construye imperios y salva vidas. Él decía que el fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente, pero solo cosecha esa semilla quien ha entrenado la mirada para verla. Tu resiliencia no surge en el caos, nace en el silencio de la mañana, en la disciplina de pequeños actos que la mayoría considera insignificantes, pero que moldean el tipo de persona en que te convertirás. Y cuando llegue la tormenta, porque siempre llega, no te romperás, la atravesarás. Porque a diferencia de la mayoría, te has preparado para eso. Hay una verdad silenciosa que rige la vida de todos y que la mayoría ignora. El mundo en que vives no está definido por las circunstancias externas, sino por las creencias que cargas al despertar. No es filosofía barata, es neurociencia. Hill lo entendió hace más de 100 años cuando afirmó que todo aquello que la mente es capaz de concebir y creer es capaz de alcanzar. Pero hay un detalle. La concepción y la creencia se forman o se destruyen en las primeras horas del día. La mayoría de la gente se despierta cargando, desde los primeros minutos, una herencia mental de duda, miedo y limitación. Repiten mentalmente, esto no es para mí, no puedo, será otro día difícil. Y a partir del momento en que esas creencias se instalan por la mañana, el resto del día es solo la confirmación de lo que tú mismo elegiste creer. Tu mente, programada para buscar coherencia, empieza a filtrar el mundo para reforzar la narrativa que tú alimentaste. Henry Ford decía, si piensas que puedes o si piensas que no puedes, de cualquier forma, estás en lo cierto.
Y no era una figura retórica. Construyó el imperio de la industria automotriz no porque fuera el más rico, sino porque creía que era posible. Antes de cualquier inversión, antes de cualquier fábrica, construyó mentalmente lo que nadie veía, porque sabía que la creencia moldea la realidad. El punto no es el mundo que te impide, son las creencias que has aceptado como verdad todas las mañanas. ¿Cuántas veces te has despertado y te has dicho, no tengo cabeza para esto hoy, o hoy será un día difícil? Y lo peor, ¿cuántas de esas predicciones pesimistas se han confirmado a lo largo del día? No fue coincidencia, fue programación mental. Sucede porque el cerebro, al despertar, opera en un estado de alta receptividad, en ondas alfa y teta. En ese estado, todo lo que afirmas o sientes gana fuerza y se registra de forma más intensa en tu subconsciente. Por eso, grandes triunfadores, desde atletas olímpicos hasta ejecutivos millonarios, desarrollan rutinas de afirmaciones matutinas. No es vanidad, es estrategia. No se despiertan y esperan a que surja la motivación, crean la mentalidad que necesitan. Y aquí es donde muchos se sabotean, porque confunden creencia con deseo. Desear el éxito no es creer que es posible. El deseo, sin una creencia firme, se convierte en frustración. Y la creencia solo se fortalece cuando se repite, se afirma y se carga de emoción. Por eso Hill enseñaba la importancia de afirmar tus convicciones por la mañana, mirándote a ti mismo y diciendo en voz alta, soy capaz, merezco, voy a lograrlo. Puede sonar extraño para algunos, pero mientras no crees esa convicción, operas en automático, creyendo más en tus limitaciones que en tus posibilidades. La ciencia lo corrobora. Estudios de la Universidad de Carnegie Mellon mostraron que las personas que practican afirmaciones positivas diariamente reducen sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, y enfrentan retos con más resiliencia. Porque cuando crees que eres capaz, tu cerebro activa áreas de toma de decisiones más eficaces y reduce la respuesta al miedo, y eso cambia el rumbo de tu día. A quien piense que esto no funciona, que es puro cuento motivacional, le digo, mira tu vida y observa. ¿Qué crees sobre el dinero, sobre el éxito, sobre las relaciones, sobre ti mismo? Esas creencias moldean silenciosamente tus acciones. Si crees que el dinero es difícil, todo en tu día confirmará esa narrativa. Si crees que el éxito es para pocos, cada oportunidad será vista con desconfianza. Si crees que no eres capaz, cada reto se convierte en una amenaza. Imagina despertarte y, antes de cualquier mala noticia, antes de cualquier cobranza, repetir para ti mismo, con fuerza, con convicción: soy el dueño de mi destino, creo oportunidades, atraigo soluciones. Y no basta con repetirlo como loro. Tienes que sentirlo, verte ahí, emocionarte con la idea. Porque es la repetición emocional la que transforma la creencia en convicción. Y la convicción es lo que separa a los que intentan de los que logran. Si miras la historia, verás que las mayores conquistas de la humanidad no nacieron de recursos, sino de convicción. Nelson Mandela, aún preso por décadas, se despertaba y reafirmaba internamente la certeza de que la libertad de su pueblo era posible. Échale ganas, carnal. A ver, piensa en Walt Disney, un güey que andaba pelón de lana, con más rechazos que paletas en una fiesta infantil, pero que nunca dejó de creer en su mundo mágico, ¿verdad? Porque la neta, la batalla más chida se libra en la cabeza antes de que se mueva un solo dedo. ¿Y tú qué? ¿Con qué le echas de comer a tu mente? Porque una mala vibra cultivada a diario es peor que un chile en nogada sin el nogada. Se vuelve tu realidad, tu identidad, tu propia cárcel. La clave para romper esas cadenas es empezar desde la mañana, mientras la mente está fresca, antes de que el día te trague entero.
Antes del celular, del Face, de las noticias, obsérvate. Plática contigo mismo, escribe, refuerza tus creencias, crea tu propio cuento. El que se levanta creyendo en su grandeza, aunque la cosa esté fea, ve oportunidades donde otros solo ven piedras en el camino. Y si lo haces día tras día, vas a notar que tu realidad se acomoda a lo que crees. No porque la vida se haya puesto fácil, sino porque tú te volviste un chingón mentalmente. Y eso, mi rey, es lo que construye legados. Cómo empiezas tu día no es un detalle, es tu destino. Las primeras decisiones que tomas al despertar moldean tu enfoque, tu energía y, sobre todo, tu fe en lo que puedes lograr. No importa dónde estés o qué estés pasando, el poder de cambiar tu vida está en lo que decides pensar y hacer temprano, cuando el resto del mundo anda todavía en babas. Si te resonó todo esto, no te quedes ahí parado. En el próximo video, que ya está por ahí, daremos otro paso en esta aventura de sabiduría práctica y real para ayudarte a ser un 1% mejor que hoy. Créeme, un 1% diario cambia una vida entera. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te espero en el siguiente video. Vamos con todo.